Mientras Saúl y su sirviente caminaban hacia la ciudad, se encontraron con unas jóvenes que iban a sacar agua y les preguntaron por el vidente. Las jóvenes les indicaron que Samuel estaba en la ciudad para ofrecer un sacrificio en el lugar alto. Saúl y su siervo llegaron en el momento justo cuando Samuel estaba por salir al lugar alto para la fiesta. El día anterior Dios había revelado a Samuel que enviaría a Saúl. Mañana a esta hora yo enviaré a ti un hombre de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y él salvará a mi pueblo de la mano de los filisteos, por cual yo he escuchado el clamor de mi pueblo. Cuando Samuel vio a Saúl, Dios le dijo: Él es el hombre de cual te hablé. Este gobernará a mi pueblo. Samuel recibió a Saúl con mucha hospitalidad, lo invitó a la comida del sacrificio y lo trató con honor, dándole el lugar principal en la mesa y una porción especial que había sido guardada y reservada. Este trato sorprendió a Saúl, pues él se consideraba a sí mismo de una familia humilde de la tribu más pequeña de Israel. Al día siguiente, Samuel habló con Saúl en privado y en un acto significativo lo ungió como el rey de Israel. Samuel virtió aceite sobre la cabeza de Saúl y le dijo: Hoy te ha elegido Dios para que seas rey de su pueblo. Esta unción significaba la elección divina y el empoderamiento del Espíritu Santo para liderar el pueblo de Dios. Samuel también le dio a Saúl varias señales que conformarían su elección y le instruyó esperar 7 días en Gilgal para recibir instrucciones adicionales. Después de una unción privada, convocó a todo el pueblo de Israel en Mizpa para proclamar públicamente al nuevo rey. Mediante sorteo, la tribu de Benjamín fue seleccionada, luego la familia de Matri y finalmente Saúl fue señalado como el elegido por Dios. Sin embargo, este se había escondido entre el equipaje al ser descubierto y presentado al pueblo. Todos proclamaron: ¡Viva el rey! Samuel entonces explicó al pueblo los derechos y deberes del rey y los escribió en un libro que colocó en presencia del Señor. Hubo unos que dudaron la capacidad de Saúl para gobernar. Él permaneció humilde y volvió a su lugar en Gabaa, en compañía de unos valientes cuyos corazones Dios había tocado. Uno de los primeros desafíos importantes a los cuales Saúl se enfrentó fue la amenaza de los amonitas. Naas, el amonita, sitió la ciudad de Jabes de Gabal y ofreció condiciones humillantes para su rendición. Los habitantes deberán permitir que Naas les sacara el ojo derecho. Desesperados, los ancianos de Jabes pidieron 7 días para buscar ayuda antes de someterse a estas condiciones. Enviaron mensajeros por todo Israel y el mensaje llegó a Saúl en Gabaa. Cuando Saúl escuchó las noticias, el Espíritu de Dios vino sobre Saúl en gran manera. Y él, con ira justa, tomó una yunta de bueyes y los cortó en pedazos y los envió a todo Israel con un mensaje contundente. Cualquiera que no siguiese a Saúl y a Samuel sufriría lo mismo con sus bueyes. El temor de Dios cayó sobre el pueblo de Israel y se unieron a Saúl. Creando un gran ejército de 330,000 hombres, Saúl dividió el ejército en 3 equipos y atacó a los amonitas al amanecer, logrando una gran victoria. Los amonitas sobrevivientes salieron corriendo y la ciudad fue liberada. Este éxito para Saúl lo colocó en una posición de gran líder y rey
ante el pueblo de Israel. Este éxito para Saúl lo colocó en una posición de gran líder y rey ante el pueblo de Israel. Y el pueblo, lleno de orgullo, propusieron mandar matar a todos los que dudaron de Saúl para ser rey. Mas Saúl, con nobleza y sin rencor alguno, dijo: hoy no morirá ninguno, porque hoy ha permitido Jehová la salvación de Israel. Después de la victoria de los amalonitas, Samuel convocó al pueblo a Gilgal para renovar el reino y reafirmar a Saúl como rey. Este evento celebró la victoria y afirmó el liderazgo de Saúl. En Gilgal ofrecieron sacrificios de paz al Señor y se regocijaron grandemente. Samuel aprovechó la ocasión para dar un discurso de despedida y recordar al pueblo la importancia de la fidelidad a Dios. Samuel destacó su propia integridad y les recordó las grandes obras que Dios había hecho por ellos. Luego les advirtió sobre las consecuencias de desobedecer a Dios y a su rey. Afirmó el amor de Dios y les recordó que seguiría orando por ellos. Tiempo después, Saúl enfrentó otra gran amenaza para el pueblo: los filisteos. Los filisteos eran una constante amenaza para Israel. Los filisteos tenían una avanzada tecnología de hierro y una superioridad militar. Saúl formó un ejército y eligió a 3,000 hombres de Israel. 2,000 estuvieron con él en Micmas y la región montañosa de Betel, y 1,000 con su hijo Jonatán en Gabá de Benjamín. Jonatán tomó la iniciativa y atacó la guarnición filistea en Gedá, provocando la ira de los filisteos, quienes formaron un ejército formidable para enfrentar a Israel. Al ver la magnitud del ejército filisteo, muchos israelitas se escondieron en cuevas y fosas, y algunos cruzaron el Jordán para escapar. Saúl permaneció en Gilgal, esperando a Samuel como había sido instruido para ofrecer sacrificios antes de la batalla. Uno de los momentos más decisivos de la vida de Saúl ocurrió durante el enfrentamiento con los filisteos en Micmas. Samuel había instruido a Saúl que esperara 7 días hasta su llegada para ofrecer sacrificios antes de la batalla. Sin embargo, Samuel se retrasó y el espíritu de Saúl comenzó a dispersarse y el ejército de Saúl comenzó a dispersarse. Saúl tomó el asunto en sus propias manos, impulsado por el miedo y la impaciencia, ofreció el sacrificio él mismo, una tarea que estaba reservada para el sacerdote. Justo después de ofrecer el sacrificio, Samuel llegó y le reprendió severamente: has hecho locamente, no guardaste el mandamiento del Señor tu Dios, que Él te había ordenado. Samuel informó que debido a su desobediencia, su reino no perduraría, y que Dios había buscado a un hombre conforme a su corazón para ser el líder de su pueblo. A pesar de la reprimenda de Samuel, Saúl continuó enfrentando a los filisteos. Jonatán, mostrando gran valentía y fe en Dios, junto con su escudero, atacó un puesto avanzado filisteo, creando una confusión en el campamento enemigo. Dios intervino y los filisteos fueron derrotados en la batalla de Micmas. Aunque Saúl logró esta victoria, su relación con Samuel y estatus ante Dios ya estaban comprometidos. El punto de inflexión en la relación de Saúl con Dios y Samuel ocurrió durante la campaña contra los amalecitas. Dios, a través de Samuel, ordenó a Saúl destruir completamente a los amalecitas, incluyendo al rey Agag y todo su ganado como juicio divino por sus pecados pasados. Saúl reunió a su ejército y atacó a los amalecitas, logrando una victoria decisiva. Sin embargo, Saúl desobedeció las instrucciones específicas de Dios, perdonó la vida del rey Agag y conservó lo mejor del ganado. Cuando Samuel llegó al campamento, confrontó a Saúl sobre su desobediencia
Saúl intentó justificar sus acciones diciendo que el pueblo había tomado lo mejor del ganado para hacer sacrificios a Dios. Samuel respondió con una de las declaraciones más conocidas de las Escrituras: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Samuel informó a Saúl que Dios lo había rechazado como rey. Y por cuanto tú has desechado la palabra del Señor tu Dios, Él también te ha desechado para que no seas rey. Samuel, en un acto simbólico y final, ejecutó al rey Agag y se separó de Saúl definitivamente. Y Samuel nunca volvió a ver a Saúl por el resto de su vida. Y Samuel lamentó por Saúl, y el Señor lamentó haber hecho rey a Saúl sobre Israel. Tras el rechazo de Saúl, Dios mandó a Samuel a la casa de Isaí, en Belén, para ungir al futuro rey de Israel. Isaí presentó a sus hijos mayores, pero Dios los rechazó. Finalmente llamaron a David, el más joven que estaba cuidando las ovejas. Dios le dijo a Samuel: levántate y úngelo porque este es. Samuel ungió a David, y desde ese día el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre él. Después de ser ungido, pasó un tiempo antes de que esto sucediera. Mientras tanto, en el palacio del rey, Saúl era atormentado por un espíritu maligno. Uno de sus consejeros le aconsejaron que trajera a David, pues él tocaba el arpa muy bonito. Saúl mandó traer a David, y David fue traído ante el rey. La música de David trajo alivio a Saúl, y éste lo hizo su escudero. Saúl se encariñó con David y lo valoró mucho. Sin embargo, lo cordial no duraría. La fama de David aumentó significativamente tras su enfrentamiento con el gigante filisteo Goliat. Cuando el filisteo Goliat desafió a Israel, David, armado solo con una honda y su fe en Dios, lo derrotó. La victoria de David sobre Goliat no solo inspiró al ejército de Israel a derrotar a los filisteos, sino que también elevó la popularidad de David entre el pueblo. Las mujeres cantaban: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10.000. Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10.000. Este cántico sembró la envidia y los celos de Saúl hacia David. A medida que David ganaba más éxito y popularidad, Saúl se volvía más celoso y temeroso de perder el trono. Recordando las palabras de Samuel que Dios escogería a un nuevo rey para Israel, Saúl, cegado por los celos, intentó matar a David en varias ocasiones, arrojándole una lanza mientras David tocaba el arpa. A pesar de esto, David siguió sirviendo a Saúl y ganó aún más fama como líder militar. La situación se volvió insostenible y David tuvo que huir por su vida. Saúl lo persiguió implacablemente, viéndolo como una amenaza a su reinado. David huyó del palacio y se convirtió en un fugitivo, huyendo de un lugar a otro, siempre un paso delante de Saúl. Sin embargo, a lo largo de esta persecución, David mostró un notable respeto por la unción de Saúl, negándose a matarlo cuando tuvo la oportunidad. En una cueva en Engadi, David cortó un trozo de manto de Saúl en lugar de matarlo, y luego le mostró a Saúl la pieza diciendo: «Mira, padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Reconoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, y que no he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela». Uno de los aspectos más significativos de David es su gran amistad con Jonatán, el hijo de Saúl. A pesar de ser el heredero aparente al trono, Jonatán reconoció el llamado divino de David y lo apoyó incondicionalmente.
Su amistad fue un testimonio de la lealtad y amor incluso en medio de la traición y la intriga política. Jonatán ayudó a David a escapar de los intentos de asesinato de Saúl y se comprometió a protegerlo. Jonatán dijo a David: «No temas, porque no te hallará la mano de Saúl, mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti, y aún Saúl, mi padre, así lo sabe». En un encuentro secreto, Jonatán hizo un pacto con David, sellando su amistad y su compromiso mutuo. Jonatán pidió a David que cuando se convirtiera en rey, mostrara bondad a su familia. «Si yo aún viviere, harás conmigo misericordia de Dios para que no muera, y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando el Señor haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David». Después de estos eventos, el espíritu del Señor se apartó de Saúl, y un espíritu maligno comenzó a atormentarlo. Este cambio espiritual marcó un declive en la estabilidad emocional y mental de Saúl. En uno de esos momentos más oscuros y desesperados, Saúl buscó la ayuda de una adivina en Endor para convocar el espíritu de Samuel, ya fallecido. Esto ocurrió antes de una gran batalla contra los filisteos, y a pesar de haber prohibido la adivinación en Israel, Saúl rompió sus propias leyes en su desesperación. La adivina convocó a Samuel, quien pronunció un juicio final sobre Saúl. «El Señor entregará a Israel también contigo en mano de los filisteos, y mañana estarás conmigo tú y tus hijos. El Señor entregará a Israel también contigo en mano de los filisteos, y mañana estarás conmigo tú y tus hijos». La batalla decisiva entre Israel y los filisteos tuvo lugar en el monte de Gilboa. Los filisteos prevalecieron, y los hijos de Saúl, Jonatán, Abinadab y Malquisúa fueron asesinados. Saúl, gravemente herido por arcos filisteos, pidió a su escudero que le quitase la vida para evitar caer en manos enemigas, pero su escudero se negó. Saúl entonces se suicidó cayendo sobre su propia espada. Así murió Saúl y sus hijos y su escudero, que también se quitó la vida. La muerte de Saúl y sus hijos marcó el fin de su dinastía y abrió camino para que David sumiera el trono de Israel. La vida de Saúl, desde su elección, unción como el primer rey, hasta su trágico final en el monte Gilboa, está llena de lecciones significativas sobre la obediencia, la humildad y la soberanía divina. Aunque comenzó con grandes promesas y victorias, su desobediencia y su incapacidad para seguir los mandamientos de Dios llevaron a su rechazo y caída. La historia de Saúl también destaca la importancia de la fidelidad y la confianza en Dios, así como las consecuencias de permitir que el miedo y los celos dominen el liderazgo.